No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Esta vez sí, Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Oriente Próximo. Un conflicto que durante 107 días ha dejado alrededor de 7.000 muertos, ha puesto a la región al borde del desastre y ha disparado la inflación en todo el mundo por la subida del precio del petróleo. El acuerdo implica desde ya el fin de los ataques aéreos, aunque el estrecho de Hormuz no se va a reabrir hasta el viernes, que es cuando firmarán el memorando de forma oficial en Suiza. En un primer momento, Trump ha dicho que la apertura sería inmediata, aunque luego lo ha aplazado hasta el viernes. Entre tanto, lo que está claro es que sigue habiendo poca sintonía entre Washington y Teherán. El viceministro de Exteriores persa esta noche ha dicho que el pacto se ha logrado en un clima de desconfianza y gracias al poderío militar iraní que ha logrado que no haya un cambio de régimen. Según el documento de paz, Washington y Teherán se dan 60 días ahora para negociar el resto del acuerdo, que es además la parte más espinosa. El final del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la economía persa desde hace décadas. De hecho, Irán esta noche ha dicho que se tienen que levantar ya la mitad de estas sanciones, algo que Washington niega. Además, Israel tiene que dejar de bombardear el Líbano para que Irán siga siendo lo que para Irán sigue siendo una condición indispensable. Lo que está claro es que Trump dijo en Axios ayer, después de un bombardeo israelí que dejó 3 muertos sobre Beirut, que el primer ministro israelí Netanyahu no tiene, esto es textual de Trump, dice Trump de Netanyahu, que no tiene una puta brizna de juicio por atacar mientras estaban negociando. Así que a pesar del acuerdo y del acercamiento entre Irán y Estados Unidos, la duda es si en este tiempo, si en estos 60 días, van a ser capaces de acordar esos últimos flecos y sobre todo si Israel deja de bombardear el Líbano. Pablo Morán, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Trump ha celebrado su 80 cumpleaños con lo que tantas veces había anticipado, un acuerdo con Irán para la reapertura del estrecho de Hormuz, por el que transita, como sabéis, el 20% del petróleo que se consume en el planeta. Barcos del mundo, enciendan sus motores y dejemos fluir el petróleo, ha escrito Trump para celebrar este acuerdo con Irán, que en realidad, como apuntabais, no resuelve las cuestiones más espinosas que motivaron estos ataques contra el régimen. Entre ellas, el levantamiento de sanciones a Irán y, sobre todo, su programa nuclear. Para eso las partes se dan 60 días más para seguir negociando. De momento, el vicepresidente J.D. Vance ha celebrado esta noche en Fox que Irán renuncia a desarrollar armas nucleares, algo que nunca ha dicho públicamente que vaya a hacer. No se conoce el contenido del acuerdo, el texto no se ha publicado y cada una de las partes destaca aquello que le interesa. El Consejo de Seguridad iraní afirma que el pacto incluye el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, donde los bombardeos de Israel este fin de semana volvieron a poner en riesgo este acuerdo sobre el que, como decíais, sigue planeando la desconfianza. A las 8 empleamos, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Los mercados internacionales han recibido la noticia con optimismo. Las bolsas asiáticas suben con fuerza, un 6% la Nikkei de Corea del Sur y más de un 5% el Nikkei japonés. El precio del petróleo ha bajado más de un 4% y sigue cayendo a esta hora. El barril de Brent de referencia en Europa está en $83, la cifra más baja desde marzo. Sin embargo, el miedo a que el acuerdo se cierre en falso ha hecho que varias economías del Golfo, las más afectadas por el cierre de Hormuz, lleven semanas buscando rutas alternativas para garantizar que pase lo que pase, el flujo no vuelva a detenerse. Ahora, hasta las 8 ya, se quedan con Sergio Soto. Así empieza el lunes, es 15 de junio. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El final de la guerra entre Estados Unidos e Irán es la noticia más relevante a nivel internacional en varios meses. Hay muchísimas reacciones a esta hora de países del Golfo y de los aliados de Estados Unidos. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, el llamado G4 europeo, han emitido esta noche un comunicado en el que celebran el acuerdo, aunque reclaman que el pacto sea duradero y permita el tránsito por el estrecho de Hormuz. También piden más detalles acerca de este pacto y se ofrecen a colaborar levantando las sanciones económicas sobre Irán. Precisamente estas potencias europeas van a participar hoy en la cumbre del G7 junto a Donald Trump y los líderes de Japón, de Canadá y de las instituciones europeas. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. La reunión se va a celebrar hoy y mañana en Evian, en Francia, y a 60 kilómetros de allí, en Ginebra.
Este fin de semana unas 20.000 personas han salido a las calles a protestar por la desigualdad mundial. Han quemado coches y se han producido destrozos en las sedes de varios organismos internacionales, entre ellos el de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. En este clima se van a reunir los líderes de las principales potencias del mundo para hablar de la situación en Oriente Próximo, pero también en Ucrania. Corresponsal en Francia, Raquel Villaécija. Buenos días. Blindada por unos 16.000 policías, la ciudad balneario de Evian recibirá hoy a los líderes de Estado y de Gobierno del G7 en una cumbre presidida por Francia que se produce en un momento convulso de inflexión geoestratégica, energética y tecnológica, según palabras de Emmanuel Macron, y marcado por el conflicto en Oriente Próximo y la guerra rusa en Ucrania, crisis a las que los líderes tratarán de dar respuesta. Emmanuel Macron tendrá la primera reunión bilateral de la cumbre este lunes por la tarde con Donald Trump, antes de acoger al resto de mandatarios de Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón. También estarán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, además de los líderes de Arabia Saudí y Qatar, países clave en las negociaciones con Irán. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegará el martes y se reunirá con Emmanuel Macron y también con Donald Trump, según confirmó el propio Zelensky. Está por ver, decíamos, cómo se acaba de cerrar este pacto que sin duda va a tener mucho impacto en lo que suceda en las economías europeas, a partir también de lo que las economías del Golfo prevén que pueda pasar en los próximos meses. Hemos hablado con varios expertos acerca de las rutas del petróleo que llevan semanas, 4 meses concretamente, muy afectadas y que han obligado a buscar alternativas para garantizar que pase lo que pase, el flujo no vuelva a detenerse, pero que definitivamente han cambiado el mapa de la economía mundial. Sira Valdés. Los países del Golfo ya han asumido que el estrecho de Hormuz no volverá a ser lo que era y por eso explica Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, los que pueden están buscando nuevas vías para exportar el petróleo. Ya tenemos la certeza, que era algo que antes se manejaba entre los analistas, que Irán no sería capaz de cerrar Hormuz más allá de unas semanas, ahora sabemos que puede hacerlo durante meses. Y por tanto esa es una espada de Damocles que los países del Golfo que no tienen alternativa pues no se pueden permitir, y aquellos que puedan buscar alternativas lo van a hacer. Por eso Emiratos Árabes acelera el paso para duplicar su capacidad de exportación en 2027 e Irak, que ahora exporta una pequeñísima parte de su producción en camiones, trata de llegar a un acuerdo con Turquía para poder hacer lo propio. Arabia Saudí sigue exportando buena parte de su producción, mientras que Kuwait, Qatar y Bahrein, sin embargo, apenas tienen opciones para evitar el paso por Hormuz. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Aquí en España el gobierno le espera una de las semanas más complicadas en el plano judicial. Estos días tienen que declarar el expresidente del gobierno Zapatero, imputado por la trama del rescate de Plus Ultra, y hoy mismo la mujer del presidente Pedro Sánchez va a comparecer ante el juez Peinado esta mañana. El magistrado de Madrid tiene que anunciar hoy que envía a Begoña Gómez, a su asistente y al empresario Juan Carlos Barrabés a juicio ante un jurado popular. Peinado acusa a Gómez de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios. El miércoles será el turno del expresidente Zapatero, imputado en la trama del rescate de la aerolínea venezolana. Su citación llega apenas unos días después de conocerse la tasación de las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte que estaba en su despacho. Adrián del Pozo, buenos días. Buenos días. La exministra y portavoz del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, ha optado por no salirse del guión sobre Zapatero y evitaba así responder al ser preguntada explícitamente por el baile de cifras en la tasación de las joyas encontradas al expresidente y por si el PSOE sigue confiando en Zapatero. Bueno, insisto, vamos a dejar trabajar a la justicia y sobre todo la presunción de inocencia, que en un Estado democrático como es el español creo que tenemos que seguir defendiendo. Una tasación que, recordamos, finalmente asciende a más de 1.300.000 euros y que empieza a incomodar en el PSOE. Fuentes socialistas han asegurado en los últimos días a la SER que ha aumentado el malestar interno en el partido de dirigentes que no entienden que Zapatero tuviera esas joyas y menos en una caja fuerte en su despacho en la calle Ferraz, a apenas unos metros de la sede del partido. Un día antes de Zapatero, el martes, es decir, mañana, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, va a tener que acudir al Senado a petición del Partido Popular. Comparece para dar explicaciones sobre las reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, desveladas por la UCO. Así que, en resumen, 3 citas que la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Funes, ha definido así.
Queremos recordarle al Partido Socialista que el problema no es el calendario judicial y que si no lo querían, lo que tenían que haber hecho es haber impedido que se hubiesen cometido supuestos delitos en la familia del presidente del Gobierno, en el partido político del presidente del Gobierno y dentro del propio gobierno. En Madrid, miles de profesores salieron ayer a las calles para protestar por las condiciones en las que dan clase. Una protesta en medio de la polémica por el calor que se está sufriendo en las aulas y después de que el PP en esa comunidad bromeara sobre ello. Un consejero de Ayuso dijo que el calor servía de inspiración a los alumnos. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los docentes se manifestaron contra el deterioro de la educación pública y contra la privatización por la que apuesta denuncian el gobierno de Ayuso. Por las calles de la capital, al color verde de las camisetas en defensa de la pública se unió el rojo para denunciar las altas temperaturas que están afectando a alumnos y profesores en este final de curso. Estamos registrando temperaturas desde las 9 de la mañana, hay 8 registros de 30 grados en las clases. Y bueno, como no hay ningún sistema de climatización, pues esa temperatura a lo largo del día pues no suele remitir mucho. Bueno, pues repercute en el rendimiento del alumnado, también en nuestro trabajo, porque no son condiciones aceptables para nadie. Protesta también contra la inacción del Gobierno regional, que ha minimizado constantemente estas quejas de alumnos y trabajadores que algunas asociaciones de familias han llevado ya ante el Defensor del Pueblo o la Fiscalía de Menores. Con la llegada del calor y la temperatura de verano, las autoridades vuelven a centrarse en los ahogamientos. Solo este fin de semana han muerto 9 personas. Al contrario de lo que se puede pensar, no solo los niños están en riesgo. De los muertos en los últimos días, solo uno era menor de edad. 2026, antes siquiera de que haya empezado el verano, ya es el año con más muertes por ahogamiento desde que hay registros. Mariola Lourido. El día más negro fue el sábado. 5 muertos, una chica de 31 años y una niña de 12 en playas de Almería, un joven de 18 en un río en Barcelona, a los que hay que sumar 2 fallecidos más en playas de Cantabria, en Castrurdiales. Ayer domingo se ahogaron 2 hombres, uno de 77 años en una playa de Murcia y el cadáver de otro de 70 apareció flotando en un arenal de Valencia. Este trágico fin de semana empezó el viernes con 2 personas también mayores muertas en una playa de Málaga. A estas 9 víctimas hay que añadir un submarinista muerto en la zona de Cadaqués. Antes de empezar el verano, la cifra de ahogamientos en playas, ríos, piscinas y actividades subacuáticas ha alcanzado la peor cifra desde que hay registros, más de 150. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Momento a esta hora, como siempre, para comentar algunas de las historias del ámbito local con la red de emisoras de la cadena SER. En Murcia esta mañana, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Voy a empezar contigo, Mario, porque Burgos acoge esta semana el primer foro de pueblos de película, donde se analizan los efectos beneficiosos que tiene convertir a tu pueblo en un lugar en el que se ruedan películas y series de televisión. Sí, se va a celebrar además el aniversario del rodaje de un mítico spaghetti western que fue rodado en parte en Santo Domingo de Silos. Bueno, con la música de Ennio Morricone es inconfundible. El bueno y el malo se rodó parcialmente en la zona de Covarrubias y Santo Domingo de Silos. Este congreso pretende descubrir, como decías, las propuestas también de otros territorios que permiten estudiar líneas de desarrollo para el futuro. Ana Alonso es la responsable de este congreso. Queremos hablar de pequeños pueblos y en realidad convertirlos en grandes destinos de película. Es evidente, ¿no?, que el aterrizaje de una producción, independientemente de su éxito, siempre es la mejor campaña publicitaria que... El turismo de pantalla, dicen, es una oportunidad estratégica para generar actividad económica, reforzar la identidad cultural y proyectar el potencial paisajístico de cada zona. Un asunto que tiene en guardia, enfadados, a todos los sobrinos de España, a los míos desde luego, a los hijos también, porque ha empezado el Mundial, Juanjo, y en Murcia también se está notando que se ha desatado la locura absoluta por los álbumes de cromos, y no hay. Y en los últimos días se están volviendo locos los kiosqueros colgando carteles de que está completamente agotado.
Sí, es que la fiebre del Mundial ha desatado esa locura que comentabas. Pero en este caso, lejos del campo, la batalla está en los cromos, sobres agotados, tiendas, kioscos casi sin existencias, coleccionistas recorriendo las ciudades en busca de esas pegatinas imposibles. Hay quien madruga para conseguir un par de sobres, hay otros que recurren a los tradicionales intercambios improvisados en parques y plazas. El objetivo, completar ese álbum antes de que sea misión imposible. La fiebre del fútbol ha agotado una tradición, la del álbum de cromos que ha estallado este año. Juanma es de Cejín y se ha hecho viral en redes sociales abriendo sobres. Yo también lo tengo muy complicado para encontrar sobres. De hecho, la gente aquí en mi pueblo dice que me los he comprado yo todos. Yo me tiré un mes antes buscando todos los días cuando salía, ¿sabes? A la espera. Quería comprármelo por internet para tenerlo cuanto antes. Bueno, pues un fenómeno que mezcla nostalgia, competición y que demuestra que cuando rueda el balón también lo que vuelan son los cromos. Y una cosa más, Mario, porque una quesería de Valladolid, ha conseguido un doblete histórico en lo que llamáis el premio Goya de los quesos, los premios Goya. Sí, son los premios Cincho que organiza la Junta este año. Por cierto, 1.300 muestras que han llegado de los principales países productores. Y esta quesería, en realidad una empresa de afinado de queso, se llama Rueda Chismonger, lo ha conseguido con un queso de cabra. Ha conseguido por segundo año consecutivo el gran Cincho de Oro. El secreto, pues una bodega subterránea que está en un pueblo que se llama Rueda, una bodega del siglo XVIII en el que el queso se madura de manera natural y no en cámaras de fermentación. Esto consigue que, por ejemplo, este queso sea único en el mundo. Bueno, pues habrá que probarlo. Juanjo, Mario, gracias. A vosotros un abrazo. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone un ensayo sobre la identidad de clase. Casi catalana, casi charnega, casi pija, casi choni, casi víctima, casi vengadora, casi escritora. Así se define la periodista Noelia Ramírez en su ensayo Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento, un breve tratado sobre cómo la clase actúa y mucho en cada cosa que somos y hacemos. Como perder la conciencia de clase. Digamos que es un viaje en el que pierdes un poco, te haces una amnesia, digamos, autoinfligida, ahí de olvidarte de dónde vienes y de quién eres, ¿no? Para intentar asimilarte a otra clase social. Y es un proceso que yo por el que he pasado y creo que pasa mucha gente. Lo cierto es que condensa muchos debates y temas relacionados con la identidad de clase, con la cuestión de género y con el modo de vivir en la sociedad de hoy. Ramírez escribe desde un lugar que habita, un limbo, una zona de frontera, pues ella ya no está en la clase en la que se educó, pero tampoco en la nueva. De intentar asemejarnos a un cierto tipo de ideal que en el fondo yo creo que ni existía, ¿no? Esta cosa de la cultura elevada, ¿no? De los autores, toda esta cosa que había allí, a darse cuenta de que quizá de donde venimos o de donde probemos es donde está nuestra autenticidad. A su madre, que falleció durante el proceso, dedica un libro que ayuda a pensarnos y a deshacer aquello que Thatcher consiguió que creyéramos que todos somos clase media. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.